Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama la Biblia, que le apasiona, que la estudia, pero que sobre todo busca la manera de cómo llevarla a la práctica en su diario vivir. El tema de hoy lo he titulado ¿Cómo descubrir mi identidad?, que es una pregunta que muchos se han formulado, pero que no todos tienen una respuesta clara. Es más, en la vida uno debería hacerse dos preguntas muy trascendentales alguna vez. La primera, ¿quién soy? Y la segunda, ¿para dónde voy? Que se resumen identidad y propósito. Saber quién soy determina para dónde voy. El para dónde voy y el propósito es un tema que vamos a hablar en otro video. Hoy quiero enfocarme puntualmente en la identidad, en ese quién soy. La primera vez que me hicieron esa pregunta de manera formal fue en una entrevista de trabajo. Me preguntaron, dime quién tú eres. A lo que yo contesté, mi nombre, soy Germán Villalobos. La persona me dice, bueno, ¿y si te llamaras Carlos Pérez? Dime quién tú eres. Entonces le contesté, mi profesión. Yo soy ingeniero industrial. Entonces me contestó, bueno, ¿y si tú fueras abogado, si tú fueras médico? Dime quién tú eres. Entonces le dije, soy colombiano. Y si fueras estadounidense, si fueras español, si fueras de otro país, dime quién tú eres. Y me di cuenta que no tenía un argumento claro que decirle, salvo las cosas que yo podía llegar a hacer. Y esto es algo muy importante. La identidad no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que realmente somos. Yo quiero que entiendas eso. Identidad tiene que ver con la esencia. Y eso es algo que nos dio Dios, que es el diseño original. Dios nos diseñó, nos planeó de una forma muy específica. Fuimos diseñados para tener una forma y para tener un propósito específico, una forma específica y un propósito específico. Y esa forma es algo que nos ha querido robar el enemigo desde el comienzo de la humanidad. Cuando tú miras la entrevista entre la serpiente y Eva, una de las cosas que mina el enemigo en nosotros es nuestra identidad. Lo hizo con la mujer y lo hizo con Jesús. Cuando le cuestiona a la mujer y le dice, ¿te gustaría ser como Dios? Y fíjate que la mujer empieza a desear ser otra persona, otro ser para el que no había sido diseñada. Que fue lo mismo que le pasa a ese ángel, Lucero, hijo de la mañana, aquel ángel que terminaría poseyendo esa serpiente, el diablo. Él estando diseñado, planeado por Dios para tener una forma, él decide querer tener la forma incorrecta, la forma de Dios. Y en este mundo hay muchas personas que se han dejado minar y robar su identidad. Y te vas a encontrar con personas queriendo ser otra persona, otro ser, otro alguien que realmente no es. Y la manera más común que encontramos en la gente es imitando a otras personas. Cuando vemos a una persona que admiramos, cuando vemos a una persona que nos llama la atención, ¿verdad? Cuando conocemos a esa persona que está de moda y la gente empieza a seguirle y empieza a querer comportarse, a ser esa persona. Y eso es algo que no fue planeado por Dios. Y te vas a dar cuenta que el diseño original es un diseño único. Así como la huella digital que tiene una sola forma para cada persona en el planeta, o la forma del iris de tu ojo, de la córnea, de la misma manera nuestra identidad, o la puedes llamar personalidad, lo que nos hace ser personas únicas. Tal vez podemos parecernos en el físico, pero somos totalmente diferentes, diseñados por Dios de una manera diferente, pero también tenemos un enemigo que ha querido distorsionar esa identidad. ¿Y por qué razón quiere distorsionar la identidad? Porque es la manera más fácil de dañar el plan de Dios, el propósito. El enemigo quiere realmente dañar el propósito y sabe esa ecuación. Saber quién soy determina para dónde voy. Así que hay personas en la vida que no saben para dónde van simplemente por el hecho de que fueron engañadas. La Biblia en Génesis capítulo 3 dice, la serpiente era astuta. Y una de las cosas que viene haciendo el enemigo, el diablo, es confundir a la gente. Y una de las maneras en las que opera es trabajar en tu identidad, en
cuestionar tu identidad, en el quién tú eres. Le pasa a Jesús allí cuando es llevado por el Espíritu, Mateo capítulo 4, cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, el diablo lo confronta y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz esto y haz lo otro. Cuestionó su identidad. Y también dice la Biblia por allí en Juan capítulo 13 que Cristo, sabiendo quién era, toma una toalla y se agacha y lava los pies de sus discípulos. Cuando yo tengo mi identidad clara, cuando yo tengo mi diseño claro, puedo caminar hacia un propósito que Dios tiene para mí. Dios tiene planes que, como afirma la Escritura, antes de la fundación del mundo, ya Dios había trazado un camino, un destino específico para cada uno de nosotros. De la misma manera, la forma. El salmista reconoce en el Salmo 136 que desde el vientre de nuestra madre, Dios había hecho de nosotros una creación admirable. Nos había dado una forma específica y sobre todo buena en gran manera, como todo lo que hizo el Señor. No somos un accidente. Dios hizo de nosotros alguien específico para cumplir un plan específico, pero tenemos que entender un poco cómo funciona esto. En esencia, la identidad, que la podemos traducir como personalidad, está definida por dos aspectos importantes, que es la suma. Yo la llamo la ecuación de la identidad, que es la sumatoria del temperamento más el carácter, que son dos cosas totalmente distintas. Hay gente que confunde los términos o que piensa que los dos términos son lo mismo y en esencia son muy diferentes, y quiero explicarlos de una manera muy simple. Temperamento. El temperamento tiene que ver, como lo llama la psicología, con la predisposición. Así como en los animales hay una predisposición a ciertos comportamientos, los seres humanos tenemos una predisposición entregada por Dios, otorgada por Dios, para que reaccionemos frente a diversas situaciones en la vida y que las veamos, por lo menos, así como también lo afirma la psicología, de 4 perspectivas diferentes. Los temperamentos: el flemático, el colérico, el melancólico y el sanguíneo. No voy a hablar en detalle de los temperamentos hoy, pero sí quiero esbozar simplemente lo que o cómo funciona este tema del temperamento, y que cada una de estas predisposiciones cuenta con unas cualidades, pero también con unas ausencias. Es importante entender algo aquí de por qué Dios en su diseño original dejó algunas falencias en cada uno de nosotros, y la razón es muy lógica y tal vez muy sencilla, y es que si Dios nos hubiera dado la capacidad al 100% tal vez de ser perfectos, entonces no le necesitaríamos. Dios dejó unos faltantes en el corazón del ser humano de manera que le tengamos que necesitar, que le tengamos que buscar, e increíblemente hacemos parte de una generación que considera sentirse completo, que no necesita de Dios. En el corazón del ser humano hay un espacio con la forma de Dios que solamente puede ser llenada por Él. Solo podemos ser saciados por Dios, que eso es algo importante. Así que el temperamento, nuevamente, es esa predisposición que me hace ver la vida, y tal vez que dentro de la ecuación es una constante, porque todos tenemos algún tipo de predisposición. Pero aquí donde la esencia de la ecuación empieza a cambiar y le da ese matiz a nuestra personalidad o nuestra identidad es el carácter. Cuando uno mira allí en Génesis capítulo 25 el caso de Jacob con su mamá, uno se da cuenta que Dios tenía planes para Jacob, pero tal vez esa relación, tal vez no tan sana con su madre, hizo que ella influyera de una manera negativa y desviara a Jacob de un propósito. Hizo y logró que él hiciera cosas que tal vez no quería hacer, y muchas ocasiones son nuestros padres los que van minando esa identidad. ¿Cuántos padres determinan lo que tienen que estudiar sus hijos? Determinan lo que deben hacer sus hijos o cómo deben ver el mundo, aún desde temas como los deportes, tan sencillos como el deporte, padres que persuaden a sus hijos a no elegir un deporte de su preferencia, sino que te van sesgando, ¿verdad? Y si es particular aquí en Colombia del fútbol, entonces ya te elige tu equipo y como por default, como por descarte, ya mi hijo es hincha del equipo que a mí me gusta, ¿no? Y a mí me pasó, ¿verdad? Y a muchas personas les pasa, pero no solamente con los deportes, sino algo un poquito más trascendental, tal vez como el tema de la
profesión. ¿Cuántos papás dicen tú tienes que ser abogado porque yo soy abogado y nuestra familia es de abogados y tiene un legado de las leyes? Entonces tienes que ser abogado, tienes que ser médico. ¿Y cuántas personas no han podido desarrollar lo que Dios tenía para ellos, lo que había en el corazón de cada quien? Porque una de las cosas importantes del regalo que Dios nos da dentro de nuestra personalidad y nuestra identidad es que nosotros tenemos ese poder de decisión y que Dios va a llevarnos a cumplir un propósito también de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Así que cada quien es libre de decidir el camino que quiere elegir, ¿no? De hecho, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Cada niño, desde niños, Dios marca nuestro propio camino y somos cada uno de nosotros los que debemos encontrarlo, y tal vez nuestros padres deberían ser esos tutores que nos apoyan, que nos motivan para encontrar ese camino, pero por el contrario, y tristemente, yo creo que en la mayoría de los casos, nuestros papás influyeron de manera tan negativa como el caso de Jacob y su madre, que lo llevó a convertirse en un hombre totalmente casi como un ladrón, como un villano, como una persona indeseable que tal vez le trajo muchos problemas dentro de su vida familiar. Cada quien vemos la vida de acuerdo a cómo fuimos educados, a las experiencias de vida. No importa que tú tengas una predisposición muy marcada frente a un temperamento, si tu modelo de crianza ha sido totalmente diferente. Y no es lo mismo haber crecido en un lugar donde hubo recursos, donde no hubo recursos, ¿verdad? Una cosa es crecer con plata y otra cosa es crecer sin plata, con educación o sin educación, en ambientes hostiles y peligrosos. ¿Cuántos jóvenes se educan en ambientes difíciles, en la calle, y tienen que asumir ciertas experiencias de vida que, aunque tengamos temperamentos y predisposiciones muy similares, porque solo son 4, el tema del carácter cambia porque cada experiencia en nuestra vida nos va dando un matiz. Así que en esencia, nosotros somos la personalidad, la identidad está determinada más por lo que la vida ha hecho de nosotros, por lo que nuestros padres nos han formado y nos entregaron y nos imprimieron en el corazón, los ambientes y las personas que nos influenciaron, los colegios, los que tuvimos la oportunidad de estudiar o los ambientes que frecuentamos. Muchas personas se criaron y se educaron solitos en la calle bajo algunas circunstancias complicadas, más si de pronto hubo un defecto físico, un defecto de salud, que son muchos factores que va minando nuestra identidad. Y tenemos que empezar a pasar por un proceso de sanar esas heridas del alma que vinieron de manera externa, que llegaron sobre nosotros sin pedirlo. Es que ¿quién pide nacer con un defecto físico? ¿Quién pidió nacer en la familia que te tocó? Tal vez creciste en una familia donde fuiste abusado físicamente o sexualmente. Fuiste parte de una familia que creció expuesto al alcohol, a las drogas, a ambientes complicados, a violencia familiar, o por el contrario, fuiste criado en una familia donde te dieron muchas libertades, donde te dieron exceso de amor, donde tal vez te consintieron y te sobreprotegieron. Y cada una de esas experiencias y de situaciones nos minan nuestra identidad, por lo que nos sacan del propósito, y para ello tenemos que empezar a sanar nuestros corazones y empezar a cuestionar muchos de las situaciones que hemos vivido en nuestro pasado.